¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase y hoy vamos a hablar un poquito de infección urinaria. Cuando ustedes empiecen a trabajar, eh, este es el análisis bacteriológico que más les va a venir en el hospital, en las clínicas o en laboratorios privados. Cuando uno dice hay una infección urinaria, ¿qué significa eso? Significa que hay bacterias en la orina. ¿Y de dónde provienen estas bacterias? Pueden estar en la uretra, en la vejiga, en los uréteres o en los riñones. Podemos decir que las infecciones urinarias afectan al sistema colector y a los riñones, ¿verdad? Eso se llama, cuando afecta a los riñones, se llama pielonefritis. O si no, afectan solamente a la vejiga, en ese caso se llama cistitis. Muy bien. Las infecciones urinarias mayoritariamente son ascendentes, es decir, es una redundancia, lo voy a decir, de abajo hacia arriba. Es decir, el camino es, la bacteria penetra por el meato urinario, de ahí pasa a la uretra, de la uretra a la vejiga, de la vejiga a los uréteres y de los uréteres a los riñones, por vía ascendente. Muy bien. Entonces tenemos que tratar de que no lleguen a los riñones, ¿verdad? Que no pasen más de la uretra o la vejiga. Y también existen las infecciones por vía descendente, que son las siguientes. Si el paciente tiene bacterias en orina, estas van a los riñones, colonizan y forman en los riñones como si fueran metástasis, no metástasis cancerosa, sino como si, metafóricamente hablando, como si fueran metástasis bacterianas. Y entonces uno tiene una infección urinaria de arriba hacia abajo. Y en las infecciones urinarias descendentes, a veces los urocultivos dan negativo. ¿Por qué? Porque la bacteria está enquistada en los riñones. Pero repito, esto se da en muy baja proporción. Generalmente las infecciones urinarias son de abajo hacia arriba. Ustedes van a escuchar un término que se dice bacteriuria. ¿Qué es bacteriuria? Presencia de bacterias en orina. Entonces están las bacteriurias sintomáticas y las asintomáticas. Las sintomáticas es cuando su nombre lo indica, el paciente tiene síntomas, tiene ardor, dolor, picazón, puede levantar fiebre, a veces le duelen un poco los riñones. Bueno, esas son las bacteriurias sintomáticas. Están también las asintomáticas, donde el paciente no experimenta ninguno de los signos que acabo de decir. Generalmente las asintomáticas son cuando vienen de arriba hacia abajo. ¿Qué parámetro de laboratorio o qué parámetro microbiológico tomamos para decir si hay una infección urinaria o no hay una infección urinaria? Generalmente hoy en día se dice que cuando un recuento de colonias en orina es mayor o igual a 10 a la quinta unidades formadoras de colonias por mililitro, estamos frente a una infección urinaria. Si el recuento de colonia nos da 10 al cuadrado, decimos que es un contaminante. Si el recuento de colonia da 10 al cubo, también decimos que hasta ahí podríamos tomarlo como contaminante. Pero si un paciente tiene un resultado de 10 a la 4 unidades formadoras de colonias por mililitro, como mínimo hay que repetir el urocultivo, ¿verdad? Para ver si estamos frente a una infección urinaria o no. Y bueno, por supuesto, si es 10 a la quinta o más, ya abiertamente es una infección urinaria. Y hay algo fundamental para definir si estamos frente a un contaminante o no, que es el sedimento urinario de ese paciente. Nosotros lo primero que hacemos cuando llega la muestra al laboratorio, sembramos en distintos medios de cultivo. Y una vez que hicimos eso, centrifugamos un poquito de orina, 10 centímetros de orina, y miramos el sedimento al microscopio. ¿Qué vamos a ver? Lo que vemos en todo un sedimento de orina: células epiteliales, leucocitos, hematíes, cilindros, cristales,
mucus, filamentos, etcétera, etcétera, etcétera. Hongos, podemos ver parásitos, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, por el caso que hubiera hongos, vemos levaduras brotantes, parásitos, por ejemplo, podemos ver entre las trichomonas vaginalis, o si no, si hay contaminación con materia fecal, podemos ver los oxiurus, o sea, los enterobios vermiculares, o giardias, y algunos otros o tenia, etc. ¿Verdad? Bueno. Entonces, volvamos a las bacterias, estamos hablando de un análisis bacteriológico. Si hay bacterias en esa orina, el organismo va a reaccionar mandando glóbulos blancos, o sea, leucocitos, a pelear contra esa bacteria invasora. Entonces vamos a ver, en estos casos, cuando hay infección urinaria, los glóbulos blancos y los leucocitos aumentados en orina. Y a veces, cuando la infección es muy importante, los leucocitos están agrupados, formando lo que se dice pus o glóbulos de pus. Cuando ustedes escuchen la terminología piuria, si este paciente tiene piuria, ¿qué significa? El médico está diciendo que tiene pus en orina. Entonces, si tiene 10 a la 4, y en el sedimento urinario vemos leucocitos aumentados y pus, listo, es infección urinaria, aunque no llegue a 10 a la quinta o lo supere. Por eso no se puede tomar ese número como algo así tajante, ¿no? Siempre está, para hacer un diagnóstico de infección urinaria hay que tener en cuenta la clínica, con todos los signos y la sintomatología del paciente, el recuento de colonia y el sedimento urinario. Todo eso nos lleva a diagnosticar una infección urinaria. O sea, ¿qué significa infección urinaria? Que ese paciente tiene bacterias en un lugar donde no debería haber. O están en la uretra, o en la vejiga, o en los uréteres, o en los riñones. ¿Por qué motivo? Antes de pasar a eso vamos a decir lo siguiente. Estadísticamente, y desde el punto de vista epidemiológico, las mujeres adquieren infección urinaria en mayor proporción que los hombres. O sea que la incidencia en la mujer es mucho mayor. Bueno, hay muchísimos factores, hay factores anatómicos, la distancia, ¿verdad?, entre el meato urinario y el introito vaginal y el ano de la mujer. Entonces eso hace que se contamine rápidamente la mujer. Otra causa puede ser también la higiene, el famoso bidet. La mujer se tiene que higienizar de adelante hacia atrás, no de atrás hacia adelante. Eso ayuda. La uretra, la longitud de la uretra también influye. La mujer tiene una uretra más corta, el varón tiene la uretra más larga. También, si tenemos en cuenta las edades, los más propensos a adquirir una infección urinaria son las criaturas, los niños recién nacidos, los que están con pañales en todas sus deposiciones ahí, y la gente mayor, los ancianos, ¿verdad? Y dentro de los ancianos siempre se mantiene la proporción, más las mujeres que los hombres. ¿Por qué el hombre está protegido? Porque la naturaleza le ha dado una uretra más larga que la de la mujer, y aparte el hombre elimina antes de eyacular un líquido prostático que tiene poder bactericida. Entonces eso lo protege al hombre de las infecciones urinarias. Es menos propenso estadísticamente a adquirirlo. Más allá de eso, ustedes van a ver, cuando ejerzan la profesión, que tanto hombres como mujeres que hacen infecciones urinarias a repetición. ¿Por qué? Hay un problema, primero, puede haber un problema genético. Segundo, el tejido epitelial puede estar muy gastado, muy erosionado, y entonces es muy sensible, y entonces por eso se pesca una tras otra. Y también hay ciertos, en la mucosa, por ejemplo, en la mucosa de la vejiga hay unos macrófagos que sintetizan inmunoglobulinas A, y son un mecanismo de defensa para las infecciones urinarias, ¿verdad? También el pH urinario es muy importante, ¿no?
porque si el pH es ácido, bien ácido, a la bacteria le es más difícil proliferar. En cambio, en pH neutros o alcalino, la bacteria le es más fácil proliferar. La cantidad de electrolitos también influye, la cantidad de ácidos orgánicos presentes en la muestra, los niveles de urea y de amonio también influyen para que tengas o no una infección urinaria. Y los niños, dijimos, los niños pequeños también, ¿no? Son muy propensos. Muy bien. ¿Qué bacterias van a encontrar ustedes cuando mayoritariamente en las infecciones urinarias? En las infecciones urinarias ustedes van a encontrar fundamentalmente Escherichia coli en el 80% de las infecciones urinarias. Después le sigue en la tabla Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Pseudomonas. Esas son todas bacterias gram negativas. Y entre las gram positivas está el Staphylococcus epidermidis, el Streptococcus agalactiae, que ya hemos hablado de todas estas bacterias en clases anteriores, los enterococos, el estafilococo Biogenes aureus, sobre todo si el paciente tiene sonda puesta. Bueno, también me olvidé decirle que para aquellos pacientes que tanto hombre como mujer que tienen sonda, son mucho más propensos a adquirir una infección urinaria que aquel que no la tiene. Lo mismo aquellos que le hacen cateterismo, también son más propensos a adquirir la infección. Bien. ¿Qué factores influyen para que un ser humano se adquiera una infección urinaria, ¿no? En el apunte hay una sigla que dice ITU, significa infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto urinario. Por ejemplo, la actividad sexual de la persona, cuando una mujer comienza a tener relaciones sexuales, es muy común que adquiere infecciones urinarias, y en la jerga médica se conoce como las infecciones urinarias de las embarazadas, de las recién casadas, perdón, de las recién casadas. O sea que la actividad sexual también influye en que el ser humano se adquiera una infección urinaria. Durante el embarazo, la mujer es muy propensa a adquirir infecciones urinarias, muchísimo. También la diabetes, los pacientes con diabéticos, ya sea hombres o mujeres, son propensos a adquirir infecciones urinarias, y también micosis, o sea, enfermedad producida por los hongos. También si el paciente tiene una obstrucción urinaria, ayuda también a la infección, por decir, si la orina no fluye continuamente, si hay un éxtasis o si está detenida, las bacterias, por poquitas que existan, se multiplican rápidamente y colonizan. Habíamos hablado que las bacterias más o menos cada 40 minutos se multiplican, ¿verdad? Entonces, si no fluye, o sea, si hay un éxtasis, aparece la infección urinaria. También pacientes con problemas neurológicos, que no regulan sus esfínteres, también pacientes que tienen reflujo vesículo-uretral, factores genéticos, como ya dijimos, ¿verdad? También dijimos que influye mucho las defensas del individuo, ¿verdad? Si el individuo tiene bien sus defensas, no pasa absolutamente nada. O por lo menos la cantidad de infecciones urinarias disminuye muchísimo. Si las defensas están bajas, las bacterias proliferan. También tenemos que decir que entre los factores que permiten a las bacterias desarrollar, tenemos que decir que cuando las bacterias ascienden, ¿no? Desde la uretra hacia los riñones,
pueden formar una cápsula bacteriana y producir una sustancia tóxica llamada hemolicina. ¿Qué hace la hemolicina? Disuelve los glóbulos rojos y se originan unos filamentos pilosos que le permiten a las bacterias adherirse a los tejidos de las vías urinarias, los tejidos epiteliales de las vías urinarias. Entonces, si el tejido está muy maltratado, está débil, esos filamentos pilosos que emite la bacteria, que primero se rodea de una cápsula y después emite esos filamentos pilosos, hacen más difícil combatir la infección urinaria, ¿verdad? Bien. Dijimos también que la retención urinaria, las personas con retención urinaria también son muy propensas a adquirir la infección urinaria. Si tuviéramos que clasificar las infecciones urinarias según su ubicación anatómica, tendríamos, que ya dijimos hace un rato, están las infecciones urinarias de las vías altas y las infecciones urinarias de las vías bajas, ¿verdad? Si tuviéramos que clasificarlas según la localización principal de la infección en el tracto urinario, podrían ser uretritis, si está en la uretra, cistitis, si está en la vejiga, pielonefritis, si está en los riñones. Ya las pielonefritis pueden después complicarse, así que no tiene que llegar nunca a los riñones. Las infecciones urinarias tienen que ir lo máximo de la uretra a la vejiga, y de ahí se hace el análisis, se dan los antibióticos, no tienen que permitir que siga ascendiendo la bacteria porque llega a los riñones y ya después la cosa se complica. Entonces, pielonefritis, si está localizada la infección en los riñones, prostatitis, si la infección está localizada en la próstata. Me olvidé decir hace un rato que también, a medida que pasan los años, y la mujer llega a la menopausia, 40, 50 años, ahí también es proclive muchas mujeres a hacer infecciones urinarias. Y el hombre a los 40, 50 años empiezan los problemas de la próstata, y ahí puede hacer prostatitis, y ahí hacer infecciones urinarias recurrentes. Y después, otra clasificación sería según los hallazgos clínicos de la infección, podríamos decir, por ejemplo, que hay cistitis no complicadas en mujeres jóvenes, así, en términos genéricos, cistitis recurrentes en mujeres jóvenes, pielonefritis aguda no complicada en mujeres jóvenes, o infección urinaria complicada y todas sus variedades, o infección urinaria asociada a la colocación de catéteres. Otra sería la infección urinaria en los hombres, ya la dijimos. Y también están las bacteriurias asintomáticas. Entonces recuerden que bacteriuria es la presencia de bacterias en orina. Muy bien, vamos a seguir hablando. Cuando a ustedes llega un paciente y con una orden para hacerse un examen bacteriológico de orina. El médico puede pedirle examen bacteriológico de orina, o puede pedirle urocultivo, son todos sinónimos, o puede decirle urocultivo, recuento de colonias, tipificación del germen y antibiograma. Esa es la terminología que usan los médicos. Y como diagnóstico le va a poner infección urinaria. Muy bien. Paso siguiente, ustedes tienen que explicarle al paciente en qué condiciones, en qué forma debe tomar la muestra, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se debe tomar la muestra para que ese resultado sea fiable, sea fiel reflejo de la realidad? Bueno, entonces, la instrucción que se le da a todos los pacientes es la siguiente, tanto hombre como mujer. Primero a la mañana, higienizarse bien con un jabón nuevo, blanco si es mejor, una toalla limpia, y si es recién planchada mejor, y con agua tibia, y si es recién hervida mejor, agua tibia, no caliente.
Bueno, y también se le pide al hombre que se higienice bien. ¿Qué significa esto? Tiene que retraer el prepucio, lavarse bien y enjuagarse con agua y jabón, y después tomar la muestra. Y en la mujer lo mismo, higienizarse bien la vagina, separar los labios, bien lavados, bien enjuagados, ¿verdad? Para luego tomar la muestra. Una vez que se efectuó la higiene, repito, con agua tibia, y si es recién hervida mejor, una toalla limpia y recién planchada, un jabón blanco, nuevo, una pastillita nueva de jabón, nos tenemos que reducir las posibilidades de contaminación al máximo. Se toma la muestra, es decir, lo que se usa es la técnica del chorro medio. ¿Qué significa? Se le pide que larguen un chorrito de orina para limpiar la vía urinaria, para limpiar las bacterias que pueden estar en la uretra, ¿verdad? Luego que retengan, que abran el pote estéril, que sigan orinando adentro del pote estéril. Con que llenen medio pote es suficiente. Lo tapan y si tienen más ganas de orinar, siguen haciéndolo en el inodoro. Bueno, la muestra así obtenida se lleva inmediatamente al laboratorio. ¿Por qué motivo? Sobre todo en verano. Ustedes saben que las bacterias se reproducen cada 30-40 minutos, la multiplicación bacteriana. Y en verano, con las altas temperaturas, es antes. Por lo tanto, si yo dejo la muestra mucho tiempo, a altas temperaturas, cuando haga el recuento de colonia me va a dar un resultado falso positivo. Bien. Entonces, la técnica del chorro medio se usa tanto para el hombre como para la mujer. A veces algunos médicos te piden primer chorro y chorro medio, entonces tiene que usar el paciente también, higienizarse, todo como yo les dije recién, y juntar el primer chorro en un pote estéril, y rotularlo, y después el chorro medio en el otro pote estéril. Entonces, uno de los métodos de reconexión es este: chorro medio y primer chorro si lo pide el médico, si no es chorro medio. También otra forma de obtener orina para un bacteriológico es por sondeo. Hay veces que el paciente no puede orinar, entonces el médico lo hace higienizar bien al paciente y con una sonda nuevita le saca la muestra por sondeo. También se puede tomar muestras por cateterismo, también por punción suprapúbica, pero esto tiene sus riesgos. ¿A quién le podemos hacer una punción suprapúbica? Por ejemplo, a un bebito recién nacido que no responde a los antibióticos, entonces el médico quiere saber qué pasa dentro de la vejiga, o personas mayores, muy mayores, con problemas neurológicos que no regulan sus esfínteres, entonces no responden a los antibióticos, entonces ahí se le hace la punción suprapúbica que la hace el médico. La punción suprapúbica tiene su pro y su contra, porque estamos entrando en un área estéril, que es la vejiga, y se corre el riesgo que, queriendo hacerle un bien, le provoquemos nosotros una infección, que por más que nosotros desinfectemos la zona, y usemos todo material descartable, guantes y barbijo y todo eso, existe la posibilidad, si la persona está inmunodeprimida, que adquiera una infección por causa iatrogénica, es decir, el médico que queriéndole hacer un bien le desencadena una infección. O sea que las punciones suprapúbicas se dejan como lo último. Entonces lo más común que ustedes van a ver, chorro medio, técnica del chorro medio, o primer chorro si lo pide el médico, sondeo, cateterismo. Generalmente las personas de sondeo pueden estar en su casa, pero generalmente están internadas. Los de cateterismo casi siempre están internados. Sondeo, cateterismo o punción suprapúbica. Esas son las muestras que ustedes van a recibir. ¿Qué otra cosa más voy a decirles? Ahora, ¿por qué hablamos del chorro medio? Porque un señor llamado Kass, se escribe K-A-S-S, en 1956, tomó un lote de mujeres embarazadas y puso en práctica esta técnica. Es decir, les hacía eliminar el primer chorro de orina y después con el chorro medio le hacía los cultivos. ¿Qué quería con este
eliminando el chorro medio, eliminar las bacterias de la uretra, que había en la uretra. Y entonces, si cuando él cultivaba había muchas bacterias, desarrollaban muchas bacterias, ya no le podíamos echar la culpa a las que estaban en la uretra, es porque las bacterias estaban en la vejiga. Ese es el porqué de la técnica del chorro medio. Y entonces estableció valores, hizo valores de corte, dijo, bueno, estudiando un lote grande de mujeres, dijo, bueno, de 100.000 unidades formadoras de colonia, de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro para arriba es infección urinaria, de ahí para abajo no. Y se tiene en cuenta el criterio que yo les dije hace un rato, 10 al cuadrado contaminante, 10 al cubo todavía se considera contaminante, 10 a la cuarta dudoso y 10 a la quinta para arriba infección urinaria. Pero repito que estos valores no son absolutos, sino que siempre van ligados a la clínica del paciente, o sea, la sintomatología que tiene el paciente, el recuento de colonia, más la interpretación, ¿verdad? Porque más el sedimento urinario. Porque si vos tenés pocas colonias, pero tenés un sedimento lleno de leucocitos y lleno de pus, obviamente estamos frente a una infección urinaria. Por eso, es simplemente es un dato el recuento de colonia, pero no es algo absoluto. No es lo que define solito el recuento, la infección urinaria. Repito, sintomatología, recuento y después, por último, el sedimento. Las tres cosas te llevan al médico a concluir si hay o no una infección urinaria. Bueno, cuando ustedes estén en el laboratorio, les va a llegar la muestra. Si por algún motivo no la pueden procesar enseguida, tienen que guardarla en la heladera para evitar la multiplicación bacteriana. Me olvidé decirle que en niños y lactantes se usan unas bolsitas colectoras que son muy similares a lo que es un preservativo, pero no es un preservativo, son bolsitas colectoras que al bebé se lo higieniza bien y se le adhiere a su cuerpo esa bolsita colectora, y después cuando el chico orina, se junta, la orina cae en esa bolsita, luego se retira, se cierra, se pega y se manda al laboratorio, ¿verdad? Bueno, en esos casos no se puede aplicar chorro medio, obviamente, ¿no? Porque es directa, ¿no? Lo que sale. Muy bien, entonces una vez que llega al laboratorio la muestra, lo primero que tenemos que hacer es sembrar la muestra. Hay que sembrar. ¿En qué sembramos? Generalmente hay distintas metodologías. Por ejemplo, a mí me gusta sembrar en CLD, ¿sí? Y EMB. ¿Por qué CLD? En CLD, cisteína lactosa deficiente de electrolitos, ahí desarrollan los gram positivos y los gram negativos. Mientras que en EMB o McConkey, ahí desarrollan los gram negativos. Entonces sembramos, ¿no? Por estrías, como siempre, ¿no? Llevamos a la estufa de cultivo a 35-37 grados durante 24 horas. Y al día siguiente nos vemos si hubo desarrollo. Bueno, y tenemos que hacer, ¿se acuerdan lo que dijimos? El recuento de colonia, ¿verdad? Y para el recuento de colonia se usa el método de lanza calibrada. Y lanza calibrada es el instrumento con que sembramos. Vieron que yo les mostré que está el mango de cole y arriba tiene una anza en anillo, ¿verdad? Antiguamente esas anzas en anillo eran de platino, ahora son de una aleación. Entonces, cuando ustedes compran una caja de anzas, ahí le dice qué cantidad, cuál es el volumen de esa, qué cantidad de muestra toma. Generalmente las anzas en anillo toman 5 microlitros de muestra, aproximadamente 5 microlitros de muestra. Después hay que hacer un cálculo, ¿no? Por ejemplo, si 5 microlitros es igual a 5 sobre 1000 de mililitros. Entonces 5 sobre 1000 de mililitros corresponde a tanto número de colonias que han desarrollado en la caja en 1 mililitro X. Si hacemos esta cuenta nos da 200. Por lo tanto, el número de colonias
perdón, el número de colonias que se ha formado multiplicado por 200 nos da el valor del recuento de colonias. Y así sabemos si es 10 al cuadrado, 10 al cubo, 10 a la cuarta o 10 a la quinta. Antes el recuento de colonias se hacían distintas diluciones, pero había que hacer muchas diluciones, sembrar en distintas cajas de Petri. Ahora en una sola caja de Petri, que tiene por ejemplo CLD, sembramos por estrías y hacemos el recuento de colonias. El número de colonias lo multiplicamos por 200 porque la alza calibrada es de 5 microlitros y sabemos la cantidad de colonias presentes. Si lanza en vez de 5 microlitros y otros 6 microlitros o 7 u 8, no hay problema porque ustedes hacen la cuenta de la forma que yo les dije y pueden sacar el número de colonias. Muy bien, entonces una vez que ustedes tienen ha desarrollado, entonces la muestra sembrada, hay desarrollo, o sea, hay colonias, tienen que seguir dos caminos simultáneos. Por un lado, conviene preparar lo que se llama un inóculo. Siembran en un caldo, en un caldo nutritivo, siembran varias colonias bien aisladas, ¿verdad? Y las dejan de un día para el otro o por lo menos 12 horas. Y ahí las bacterias siguen multiplicándose. ¿Por qué? Porque tiene que haber una determinada concentración bacteriana para que las pruebas se puedan efectuar. ¿Y cómo sabemos si en ese tubo, eso se llama inóculo, todo lo que hay adentro se llama inóculo, tiene la concentración adecuada? Bueno, existe lo que se llama la escala de McFarlane. Es una solución de cloruro de bario, entonces en la cual ustedes cotejan la turbidez del tubo suyo, del inóculo de ustedes, con esa escala de McFarlane. Y de esa manera saben si tienen la concentración bacteriana ideal. Si hace falta mayor multiplicación bacteriana, lo vuelven a la estufa de cultivo. Y si se han pasado, lo diluyen con solución estéril. Bueno, supongamos que en el inóculo tienen la concentración óptima de bacterias para seguir adelante. Entonces son dos los caminos simultáneos que hay que seguir. Por un lado, sembrar en distintos medios para hacer ¿qué? Las famosas pruebas bioquímicas de identificación. ¿Se acuerdan cuando yo les hablaba de cada una de las bacterias? Le iba diciendo las pruebas bioquímicas y el resultado de cada una de ellas. Bueno, eso lo tienen que aplicar acá, todo lo que yo les enseñé. Entonces, siembran en distintos medios de cultivo y después, por descarte, van a llegar a saber si desarrollan uno sí, en otro no. Bueno, puede ser este y este. Y vuelven a sembrar. Y así sucesivamente llegan a descubrir cuál es la bacteria presente en esa muestra, responsable de la infección urinaria. Por otro lado, con ese inóculo hay que hacer el antibiograma. ¿Por qué? Para saber bien qué antibióticos tenemos que darles. Es decir, para saber bien si es sensible o si es resistente. Muy bien. Entonces, el método que se usa para hacer el antibiograma es un método que está estandarizado por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. Se usa el método de Kirby y Bauer. En una caja de Petri se pone el agar que se usa, se llama agar de Müller-Hinton, y con un hisopo estéril lo embebemos en el inóculo y pintamos con estrías o estriamos en toda la superficie de ese agar de Müller-Hinton, a lo largo, ¿no? De arriba abajo, de abajo hacia arriba y del costado hasta el otro costado, bien cubierto. A continuación, con una pinza
agarramos unos discos de papel que cada uno tiene embebido un antibiótico distinto. Muy bien. Los especialistas dicen que no más de 6, por cada caja de Petri, no más de 6 discos de papel para obtener un buen antibiograma. Y entonces, ustedes una vez que pusieron los discos de papel, hacen un poquito de presión con una pinza estéril para que ese disco, que no es de papel, es como un cartón más que papel, es un cartón que tiene embebido el antibiótico, tome contacto con el inóculo que hemos sembrado. Tapan la caja de Petri y la llevan a la estufa de cultivo, 37 grados, mínimo de 18 a 24 horas. Muy bien, ¿qué pasa adentro de esa estufita? El antibiótico que está dentro, esos discos de papel o de cartulina, es un papel absorbente en realidad, es un papel absorbente, difunde el antibiótico y se va a encontrar con las bacterias y ahí se produce la pelea. Si se impone el antibiótico en torno al disco que nosotros hemos sembrado, no van a desarrollar las bacterias. Es decir, en torno a ese disco va a haber lo que se llama halo de inhibición. En cambio, si la bacteria es resistente a ese antibiótico, va a desarrollar tranquilamente, no va a haber ningún halo de inhibición. Por ejemplo, acá esto es un dibujo, ¿verdad? Donde ustedes pueden observar los discos de la parte que están en la parte que se ven abajo, estos de abajo, ¿ven? El antibiótico se ha impuesto. Se impuso el antibiótico y no le permitió a la bacteria desarrollar. En cambio, arriba, ustedes ven que quien se impuso fue la bacteria en los otros discos, porque desarrolló. Y a lo sumo se produce un pequeño halo chiquitito en torno al disco embebido, pero eso no sirve, eso es resistencia. ¿Y cómo establecemos, en definitiva, si ese antibiótico es sensible o resistente? Mejor dicho, si ese antibiótico es sensible o resistente, o sea que puede luchar o no contra la bacteria, midiendo el diámetro del halo de inhibición. Entonces, hay unas tablas donde dice si el diámetro es entre tantos y tantos milímetros es sensible. En cambio, entre tanto y tantos milímetros es intermedio y entre tanto y tanto es resistente. ¿Verdad? Entonces, hay que medir el diámetro del halo de inhibición. ¿Verdad? Eso es directamente proporcional a la sensibilidad del antibiótico. Entonces después le informamos al paciente, le informamos al médico el antibiograma. Entonces le ponemos toda la lista de antibióticos y le decimos, por ejemplo, amicacina sensible, ciprofloxacina resistente, nitrofurantoína sensible, trimetroprima y sulfamethoxazol resistente, y así. Sensible, intermedio o resistente. Entonces el médico sabe que cuando lee el informe dice tiene 10 a la quinta o más de 10 a la quinta cantidad de unidades formadoras de colonia por mililitro, que va a saber el nombre de la bacteria que está en la orina, y tercero tiene el antibiograma. Entonces él sabe que es sensible, intermedio o resistente. Y de esa manera se pueden combatir las infecciones urinarias. Bueno, entonces chicos, espero que les haya gustado la clase y cualquier duda me consultan y nos veremos la próxima clase. Y muchas gracias.